En la pequeña y unida ciudad de Waipahu, Hawái, un asesinato sacudiría los cimientos de una comunidad y revelaría oscuros secretos escondidos detrás de la pintoresca fachada. John Tokuhara, un respetado acupunturista y querido amigo, fue brutalmente asesinado en su clínica. Lo que parecía ser un asesinato sin sentido se convirtió en una trágica historia de traición, amor prohibido y un asesino escondido a plena vista. A medida que los investigadores profundizaran, descubrirían una conexión escalofriante que nadie podría haber esperado. Waipahu, una pequeña ciudad en la isla de Oahu, es el epítome de una isla paradisíaca, conocida por sus playas iluminadas por el sol, su cálida comunidad y sus exuberantes paisajes. La vida en Waipahu parecía un sueño. Entre los residentes se encontraba John Tokuhara, un acupunturista y sanador de 47 años que se había ganado el respeto y la admiración de la comunidad local. Su clínica, Tokuhara Acupuncture and Healthcare, era un lugar acogedor donde pasaba innumerables horas atendiendo las dolencias de los demás. John, conocido por su conducta tranquila, sus manos suaves y su cálida sonrisa, era un sanador que traía paz a muchos de sus clientes. La clínica de John fue su segundo hogar y dedicó su vida a ayudar a los demás. Aunque su presencia fue discreta, dejó un impacto en todos los que encontró. Sin embargo, bajo la tranquila superficie de su vida profesional, John albergaba un secreto, una relación prohibida que, con el tiempo, lo cambiaría todo. La relación de John Tokuhara y Joyce Matsumura floreció en un espacio basado en la confianza, la calidez y el apoyo mutuo. Inicialmente, Joyce había acudido a la clínica de John para recibir tratamiento, en busca de alivio del estrés y el dolor que la agobiaba física y emocionalmente. Mientras John la trataba, sus sesiones iban más allá de curar su cuerpo. Les permitieron a ambos conectarse a un nivel más profundo. Joyce encontró consuelo en la presencia de John y lo vio como algo más que su acupunturista. Vio a alguien que la escuchó con empatía, sin juzgarla, y que le ofreció algo que su matrimonio había perdido con los años: comprensión. John también se sintió atraído por la vulnerabilidad y calidez de Joyce. Aunque no había planeado romper ningún límite ético, la atracción hacia ella era innegable. Conocía los riesgos. Una aventura no solo pondría en peligro su reputación como sanador respetado, sino que también podría dañar la confianza que había construido con sus clientes y la comunidad. Pero algo en Joyce era diferente, irresistible, y su conexión parecía genuina y profunda. Con el tiempo, sus interacciones se volvieron más cálidas, sus conversaciones más largas y sus reuniones más frecuentes. Lo que comenzó como sonrisas compartidas y miradas persistentes se convirtió en momentos robados, mensajes intercambiados en horas intempestivas y, finalmente, encuentros íntimos. Hicieron todo lo posible para garantizar que sus reuniones fueran privadas, eligiendo a menudo lugares apartados y comunicándose en susurros sobre sus planes. Cada encuentro estuvo lleno de emoción, pero también de ansiedad, sabiendo que incluso un pequeño desliz podría destrozar la vida de ambos. Sin embargo, el secretismo de la relación pasó factura. Joyce era una mujer casada y, aunque la relación con su marido, Eric, se había enfriado, se sentía dividida entre su sentido del deber y la emoción de su romance con John. Eran como dos mitades de un romance prohibido, unidas pero separadas por un mundo de consecuencias. A medida que 2021 llegaba a su fin, la intensidad de su relación secreta comenzó a disminuir bajo la presión de una culpa y un miedo crecientes. Joyce empezó a ponerse ansiosa, constantemente preocupada de que Eric pudiera descubrir la aventura. Eric, aunque tranquilo por naturaleza, era observador y el extraño comportamiento de Joyce estaba empezando a despertar sus sospechas.
A menudo estaba distraída, distante y parecía estar escondiendo su teléfono, señales que no pasaron desapercibidas para Eric. Las tensiones aumentaron entre Joyce y John a medida que sus encuentros se vieron empañados por la aprensión. Joyce frecuentemente preguntaba a John sobre la naturaleza de su relación, expresando sus temores de ser descubierta y lo que eso podría significar para su matrimonio y su reputación. John, dividido entre sus emociones por Joyce y su deseo de llevar una vida sin secretos, comenzó a sugerir que pusieran fin a la aventura. Sus intercambios, antes apasionados, se volvieron llenos de tensión mientras intentaban encontrar una manera de avanzar sin lastimarse más a sí mismos ni a los demás. El punto de ruptura llegó en diciembre de 2021, cuando Joyce le confió a John que creía que Eric sabía que algo andaba mal. Ella insinuó cosas que él había dicho, preguntas aparentemente inocentes sobre su día o comentarios sobre su paradero, pero para ella estaban cargados de sospecha. John pudo ver el miedo en sus ojos y era evidente que su relación ya no era un refugio para ella. Se había convertido en una fuente de temor. Sabiendo que no podían continuar sin consecuencias nefastas, John estuvo de acuerdo en que era hora de poner fin a las cosas. Su último encuentro fue tenso, agridulce y lleno de palabras no dichas. Habían compartido meses de intimidad y secretos, pero ahora no les quedaba más que recuerdos y la sombra de sus elecciones. Sin embargo, a pesar de su decisión, el miedo de Joyce persistió. Le atormentaba la idea de que Eric sabía más de lo que dejaba entrever. La pareja se separó con la esperanza de dejar atrás su aventura, pero el destino tenía otros planes. A principios de enero de 2022, John notó algo inusual. Las personas que frecuentaban su clínica mencionaron haber visto una figura en los alrededores a altas horas de la noche. Los vecinos informaron haber escuchado sonidos extraños y algunos incluso pensaron que habían visto el auto de Eric estacionado cerca. John lo descartó como paranoia, pensando que tal vez todavía estaba procesando el costo emocional de la relación. Sin embargo, no fue paranoia. La relación oculta que alguna vez había sido su consuelo estaba a punto de ser su perdición. Justo cuando John intentaba recuperar la sensación de normalidad, el peligro que se había cernido sobre él y Joyce durante toda su aventura estaba a punto de atacar. Y cuando lo hiciera, vendría con una fuerza y una brutalidad que ni John ni su comunidad podrían haber anticipado. El 13 de enero de 2022 amaneció como cualquier otro día en Waipahu, pero pronto estaría marcado por la tragedia. La clínica de John Tokuhara estaba programada para abrir esa mañana, con pacientes haciendo fila para sus citas. O media mañana, la preocupación comenzó a aumentar, ya que John no respondía llamadas ni mensajes. Para alguien tan comprometido como John, este silencio estaba fuera de lugar. Uno de sus clientes de toda la vida, sintiendo que algo andaba mal, decidió pasar por la clínica para ver cómo estaba. Cuando llegó, se encontró con un silencio inquietante que le puso los pelos de punta. La puerta principal estaba abierta y mientras se aventuraba más dentro de la clínica, encontró a John desplomado sobre su escritorio, inmóvil. La vista fue aterradora. John yacía sin vida en un charco de sangre, su cuerpo con heridas de bala. La tranquilidad de la clínica, que alguna vez fue un santuario de curación, había sido reemplazada por una escalofriante escena de violencia y muerte. Llamó a la policía de inmediato y pronto llegó el Departamento de Policía de Honolulu, HPD, conmocionado por la brutalidad del crimen. Para los investigadores quedó claro que no se trataba de un acto de violencia aleatorio. Fue una ejecución, personal y alimentada por la rabia. Trataron la clínica como la escena de un crimen cerrada y recogieron pruebas meticulosamente mientras reconstruían lo que podría haberle sucedido a John en sus momentos finales. La investigación inicial comenzó con entrevistas a amigos cercanos, familiares y clientes de John.
Los detectives no tardaron en descubrir que John había terminado recientemente una relación con Joyce Matsumura, una mujer casada. La relación, clandestina y cargada de riesgos, había sido un secreto mal guardado y ya habían circulado rumores sobre el asunto entre los conocidos de John. Los detectives inmediatamente vieron esto como un motivo potencial y procedieron a interrogar a Joyce y su esposo, Eric. Cuando la policía se acercó a Joyce, la encontraron visiblemente conmocionada. Explicó que su relación con John había terminado unas semanas antes, pero insistió en que había sido amistosa. Sin embargo, su comportamiento sugería que estaba ocultando algo. Los detectives notaron su ansiedad, pero no tenían pruebas que la vincularan directamente con el crimen. Joyce mencionó que su marido, Eric, no sabía nada del asunto, aunque su tono vaciló, lo que puso en duda su afirmación. Eric, por otro lado, se mostró sorprendentemente tranquilo cuando se le preguntó. Afirmó que no tenía conocimiento del asunto y sostuvo que había pasado la noche del asesinato de John en casa, durmiendo. Parecía cooperativo, pero los investigadores no podían ignorar la posibilidad de que la calma de Eric fuera una máscara para algo mucho más oscuro. Cuando investigaron los antecedentes de Eric, amigos y vecinos lo reportaron como un hombre tranquilo y reservado que rara vez expresaba sus emociones. Sin embargo, algunos mencionaron que tenía mal genio cuando lo provocaban y que era ferozmente protector con su familia, lo que aumentó aún más las sospechas de los investigadores. La investigación dio un giro significativo cuando los detectives obtuvieron imágenes de vigilancia de negocios y edificios cercanos a la clínica de John. En las imágenes observaron un automóvil similar al vehículo de Eric Matsumura ingresando a las cercanías de la clínica de John a altas horas de la noche, poco antes de la hora estimada del asesinato de John. Una figura salió del auto, se dirigió hacia la clínica y luego salió unos 30 minutos después. Aunque las imágenes eran granuladas y no proporcionaban una identificación clara, los movimientos coincidían con la línea de tiempo de Eric y los detectives sospecharon que era él. Sin embargo, todavía necesitaban pruebas concretas para vincular a Eric con el asesinato. Sin el arma homicida ni testigos presenciales, su caso era circunstancial. Las imágenes de vigilancia insinuaban la presencia de Eric, pero no demostraban, más allá de toda duda, que él fuera el asesino. Mientras los investigadores buscaban más pruebas físicas, solicitaron un examen forense del vehículo de Eric. El auto fue limpiado cuidadosamente en busca de huellas dactilares, sangre y cualquier señal que pudiera ubicarlo en la escena del crimen. Para su sorpresa, encontraron leves rastros de residuos de disparos en el volante y en la manija de la puerta, lo que indicaba claramente que recientemente se había disparado un arma de fuego dentro del vehículo. El equipo forense no pudo relacionar los residuos con un arma específica, pero su presencia generó más preguntas. Eric afirmó que no había disparado un arma en años y negó poseer un arma. Sin embargo, los detectives sabían que un individuo determinado podía obtener un arma de fuego no registrada o deshacerse de ella rápidamente después de cometer un delito. El descubrimiento de residuos de disparos fue un gran avance en el caso, lo que dio a los investigadores motivos para creer que estaban en el camino correcto. Un examen más detenido de los registros telefónicos de Eric reveló que había realizado una serie de llamadas inusuales y enviado mensajes de texto crípticos en los días previos al asesinato de John. Estos mensajes parecían ser sobre planificación o coordinación de algo, aunque el contenido exacto no estaba claro. Para los detectives, esto fue suficiente para sugerir premeditación en lugar de un crimen pasional cometido por impulso. A medida que avanzaba la investigación, los detectives construyeron una línea de tiempo que describía cómo Eric pudo haber cometido el crimen. La noche del asesinato, parecía que había salido de su casa con el pretexto de hacer un recado.
Probablemente condujo hasta la clínica de John, lo confrontó y, en un ataque de ira, le disparó. Después, abandonó rápidamente la escena, regresó a casa y preparó una coartada. Este cronograma, junto con las imágenes de vigilancia y la evidencia forense, fue suficiente para que los fiscales iniciaran un caso contra Eric. Aunque el arma homicida todavía estaba desaparecida y las pruebas eran en gran medida circunstanciales, los detectives confiaban en poder convencer al jurado. El 3 de febrero de 2022, la policía arrestó a Eric Matsumura, acusado de asesinato en primer grado. El arresto fue recibido con una mezcla de alivio y tristeza en Waipahu. La familia y los amigos de John se sintieron aliviados de que se hiciera justicia, pero el arresto no supuso ningún consuelo por la pérdida irreemplazable de un querido miembro de la comunidad. El arresto de Eric fue la comidilla de la ciudad, y los vecinos expresaron su incredulidad de que el hombre tranquilo que había vivido entre ellos pudiera haber cometido un acto tan brutal. En su comparecencia inicial ante el tribunal, Eric mantuvo su inocencia y afirmó que no tenía nada que ver con la muerte de John. Su defensa argumentó que el caso en su contra era circunstancial, enfatizando que no hubo ningún testigo ocular y que la supuesta aventura era un asunto privado, no un motivo para el asesinato. Pero la fiscalía estaba decidida a presentar pruebas de residuos de disparos, imágenes de vigilancia y rastros digitales que apuntaban a Eric como el asesino. A medida que avanzaba el caso contra Eric, las complejidades de la investigación y los matices de las pruebas pesaban mucho sobre los equipos de la fiscalía y la defensa. Los fiscales argumentaron que Eric había descubierto la aventura de Joyce con John, lo que lo llevó a cometer un asesinato meticulosamente planeado. Lo describieron como un hombre alimentado por la traición, ocultando su ira detrás de un exterior tranquilo, esperando el momento adecuado para vengarse. En el tribunal, amigos y conocidos de John testificaron sobre su carácter y contaron el profundo efecto que tuvo su pérdida en la comunidad. Sus testimonios resaltaron la trágica ironía de que un curandero fuera brutalmente asesinado. Los testigos que habían conocido a Joyce y Eric agregaron capas de conocimiento sobre la naturaleza protectora de Eric y su tendencia a albergar ira bajo su exterior tranquilo. A medida que se desarrollaba el juicio, salieron a la luz más detalles que ofrecieron un vistazo a los secretos y emociones que habían llevado el caso a su trágica conclusión. Al final, las pruebas circunstanciales, aunque no perfectas, fueron lo suficientemente convincentes como para que el jurado llegara a un veredicto. Después de días de deliberación, el jurado declaró a Eric Matsumura culpable del asesinato de John Tokuhara. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un fallo que cerró el duelo de los familiares y amigos de John. Sin embargo, el resultado fue agridulce, dejando a la gente de Waipahu lidiando con una pérdida devastadora y la inquietante realidad de que, bajo el exterior pacífico de la ciudad, la oscuridad había acechado todo el tiempo. La investigación del asesinato de John Tokuhara dejó un impacto duradero en Waipahu, recordando a todos que incluso en lugares bellos, la naturaleza humana puede albergar una capacidad de celos, traición y violencia que conduce a la tragedia. Eric Matsumura era un hombre tranquilo y aparentemente apacible que había trabajado como ingeniero, pero sus amigos y familiares lo describieron como alguien con una lealtad feroz hacia su familia y un temperamento que podía estallar en las condiciones adecuadas. Los investigadores teorizaron que podría haber descubierto la aventura de su esposa y, por rabia o desesperación, decidió confrontar a John. La policía profundizó en la coartada de Eric, que al principio parecía irrefutable. La noche del asesinato de John, Eric afirmó que estaba en casa, dormido, hecho que supuestamente fue corroborado por Joyce.
pero una mayor investigación reveló lagunas en la línea de tiempo. Las imágenes de vigilancia de una gasolinera cerca de la clínica de John mostraron un coche que coincidía con el de Eric saliendo del área en el momento del asesinato. La investigación se volvió más complicada cuando los detectives reconstruyeron los posibles movimientos de Eric la noche en que mataron a John. Las imágenes de vigilancia de negocios cercanos mostraron una figura que coincidía con la descripción de Eric entrando y saliendo de los alrededores de la clínica de John. Además, más pruebas del vehículo de Eric revelaron residuos de disparos, aunque no se encontró ningún arma en su poder. A medida que los investigadores recopilaron la evidencia, esta apuntaba más claramente hacia Eric. Pero la falta de una confesión directa y la desaparición del arma homicida plantearon un desafío. La policía continuó su incesante búsqueda de justicia, con la esperanza de construir un caso lo suficientemente sólido como para garantizar que Eric no pudiera escapar de la responsabilidad. El 3 de febrero de 2022, tras semanas de investigación, Eric Matsumura fue arrestado acusado de asesinato en primer grado. La noticia fue un alivio para la familia, los amigos y la comunidad Waipahu de John, aunque la tragedia de su pérdida aún estaba fresca. Los fiscales argumentaron que Eric había descubierto la aventura de su esposa con John, lo que llevó a un acto de venganza calculado y a sangre fría. Supuestamente esperó hasta tarde en la noche para confrontar a John, lo que provocó el violento altercado que acabó con la vida de John. A medida que se acercaba la fecha del juicio, salieron a la luz más detalles sobre la compleja relación entre John, Joyce y Eric. La comunidad, todavía aturdida por la pérdida, se enfrentó a la historia de traición, secretismo y venganza mortal que se estaba desarrollando. El juicio de Eric Matsumura comenzó con una intensa cobertura mediática, atrayendo amplia atención debido a los impactantes detalles del caso. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, amigos y familiares, tanto de la víctima como del acusado, todos allí para presenciar el drama que se desarrollaba. La fiscalía intentó demostrar que Eric, un hombre aparentemente tranquilo, había sido impulsado por los celos y la rabia a cometer un asesinato meticulosamente planeado, mientras que la defensa argumentó que las pruebas eran circunstanciales e insuficientes para una condena. A lo largo del juicio, la fiscalía presentó una narrativa convincente de que Eric había descubierto la aventura entre su esposa, Joyce, y John Tokuhara. Argumentaron que este conocimiento convirtió su angustia en ira, que finalmente culminó en el asesinato de John. Los fiscales destacaron las imágenes de vigilancia que mostraban un vehículo que coincidía con el de Eric cerca de la clínica la noche del crimen, junto con los rastros de residuos de disparos encontrados en su automóvil. También mostraron mensajes de texto de Eric a Joyce, sugiriendo que era consciente de su traición. La fiscalía llamó a varios testigos clave, incluidos amigos y familiares de John, que testificaron sobre su carácter y su dedicación a su trabajo. Hablaron sobre su impacto en la comunidad, pintando el cuadro de un hombre cuya vida fue arrebatada injustamente. Varios de los amigos y colegas de Joyce también subieron al estrado, revelando las luchas de Joyce en su matrimonio y cómo encontró consuelo en la presencia de John. El testimonio añadió peso al asunto, enmarcándolo como un escape temporal para Joyce de su matrimonio, que de otro modo sería problemático, en lugar de algo que debería haber conducido al asesinato. Una de las pruebas más contundentes fueron los residuos de disparo encontrados en el volante de Eric, que, según testificó un experto forense, solo podrían provenir de la manipulación de un arma de fuego poco después de haber sido disparada. La defensa intentó socavar esta evidencia, alegando que dichos residuos podrían transferirse fácilmente desde una variedad de fuentes.
Sin embargo, la fiscalía argumentó que, junto con el cronograma, el residuo proporcionaba un vínculo crucial. El equipo de defensa describió a Eric como un esposo y padre devoto que nunca cometería un acto tan brutal. Insistieron en que no tenía conocimiento del asunto y que no tenía motivos para matar a John. Argumentaron que el caso contra él era circunstancial, señalando la falta de pruebas físicas que vincularan directamente a Eric con la escena del crimen. Sin un arma homicida ni testigos directos, afirmaron, el caso del Estado se basó en especulaciones. Los abogados defensores de Eric llamaron a testigos que hablaron sobre su personaje y lo describieron como un hombre trabajador que rara vez mostraba signos de ira. Sugirieron que alguien más podría haber sabido sobre la aventura y haber atacado a John por celos o rabia. El equipo de la defensa también argumentó que las imágenes de vigilancia no eran concluyentes y señaló que el automóvil en cuestión no podía identificarse definitivamente como el de Eric. Afirmaron que todo el caso se basó en suposiciones y no en pruebas irrefutables. Uno de los momentos más dramáticos del juicio se produjo cuando el propio Eric subió al estrado. Negó con vehemencia saber sobre el asunto, insistiendo en que no tuvo nada que ver con la muerte de John. Su testimonio fue pronunciado de manera tranquila y serena, pero los presentes notaron una tensión subyacente. A pesar de su comportamiento tranquilo, el testimonio de Eric dejó dudas persistentes en las mentes de muchos en la sala del tribunal. Los observadores se preguntaron si se trataba de un hombre capaz de compartimentar sus emociones o si era genuinamente inocente. Después de semanas de emotivos testimonios y pruebas forenses, el caso finalmente fue entregado al jurado. Las deliberaciones se prolongaron durante varios días, mientras el jurado sopesaba cuidadosamente las pruebas. Las imágenes de vigilancia, los residuos de disparos y los testimonios de los testigos proporcionaron piezas convincentes del rompecabezas, pero la falta de un arma homicida y de testimonios concretos de testigos oculares hicieron que la decisión fuera compleja. Al final, el jurado emitió un veredicto. Eric Matsumura fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El juez dictó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, citando la naturaleza calculada del crimen y el profundo impacto en los seres queridos de John Tokuhara y la comunidad Waipahu. La sala del tribunal se llenó de reacciones encontradas. Los familiares y amigos de John expresaron alivio, aunque era evidente que el veredicto solo les dio un cierre parcial. Joyce, visiblemente conmocionada, abandonó la sala del tribunal sin hablar con los periodistas. Para ella, este juicio marcó la trágica culminación de una relación alguna vez oculta que la había llevado a una pérdida inimaginable. Las consecuencias del juicio dejaron un impacto duradero en Waipahu y sus residentes. La muerte de John Tokuhara y las revelaciones sobre su romance con Joyce Matsumura se convirtieron en una advertencia para la comunidad. Muchos lucharon por reconciliar la imagen de Eric, un hombre de familia dedicado y de modales apacibles, con la persona capaz de llevar a cabo un crimen tan brutal. El juicio expuso secretos ocultos y destacó las complejidades, a menudo ocultas, del matrimonio, la confianza y la traición. La clínica de John permaneció cerrada tras su muerte, un crudo recordatorio de la tragedia que se había desarrollado dentro de sus paredes. Amigos y familiares honraron su memoria realizando vigilias con velas y eventos comunitarios dedicados a apoyar a las víctimas de la violencia. La familia Tokuhara estableció un fondo de becas a nombre de John para ayudar a los aspirantes a estudiantes en campos relacionados con la salud a continuar con su legado de curación. La comunidad quedó profundamente conmovida por su fuerza y la vio como un testimonio del impacto duradero que John había dejado atrás. Para Joyce, la vida después del juicio fue una lucha en sí misma.
Había perdido a un amante y a un marido, su matrimonio y su reputación destrozados. Regresó a su comunidad agobiada por el conocimiento de que su aventura había llevado indirectamente a la muerte de John. Joyce se retiró en gran medida de la vida pública, encontrándose en el centro de chismes y juicios, mientras lidiaba con su propio dolor y arrepentimiento. En Waipahu, el asesinato de John Tokuhara se convirtió en un símbolo de las peligrosas consecuencias de las relaciones ocultas, los celos y las represalias. El caso puso de relieve las profundidades impredecibles de las emociones humanas y el impacto de gran alcance de las decisiones tomadas en secreto. Puso en duda la complejidad de la naturaleza humana, ya que la convicción de Eric dejó a muchos preguntándose sobre la oscuridad oculta que puede existir incluso dentro de los individuos más modestos. El juicio y su resultado sirvieron como un doloroso recordatorio de la facilidad con la que se pueden destruir vidas cuando los secretos se revelan de manera trágica y violenta. Para la familia, los amigos y la comunidad de John, el dolor de su pérdida perdura, pero encuentran consuelo en su memoria y en los esfuerzos de la comunidad para evitar tragedias similares en el futuro. Su historia sigue viva como una advertencia y un legado, una historia de amor, traición y las trágicas consecuencias que siguen. La adolescente desaparecida. El inquietante caso de Abigail Hernández. En octubre de 2013, un paseo aparentemente normal a casa desde la escuela alteraría para siempre la vida de Abigail Hernández, de 14 años. Abigail vivía en la pequeña y tranquila ciudad de North Conway, New Hampshire, y era una adolescente vivaz y compasiva. Pero a medida que pasaban las horas sin señales de su regreso, su familia comenzó a darse cuenta de que su amada hija había desaparecido, lo que provocó una búsqueda desesperada por toda la región. Los días se convirtieron en meses y cada rastro de Abigail desapareció como si hubiera sido tragada por la naturaleza. Su repentina reaparición 9 meses después no hizo más que profundizar el misterio, y la desgarradora historia que surgiría dejó a una comunidad atormentada para siempre. En la tarde del 9 de octubre de 2013, Abigail Hernández, de 14 años, salió de Kennett High School vestida con jeans, un suéter gris y botas altas marrones. Salió de la escuela alrededor de las 2:30 p.m. y le envió un mensaje de texto a su novio, Jimmy Campbell, pocos minutos después. Era un mensaje breve y corriente, uno de los muchos intercambios que habían tenido durante los días escolares. Después de eso, su teléfono quedó en silencio. Para su madre, Senia, el silencio parecía siniestro, pero tenía la esperanza de que Abby simplemente hubiera ido a algún lugar con amigos. Al anochecer, cuando las últimas luces se desvanecieron, un escalofrío de temor se apoderó de mí. Abby no estaba en casa y no contestaba su teléfono. La preocupación de Senia se convirtió en pánico. Llamó a amigos, familiares y a cualquiera que pudiera haberla visto, pero nadie lo había hecho. En ese momento se puso en contacto con la policía local, que rápidamente inició una búsqueda. La desaparición de Abby conmocionó a su familia, amigos y a la ciudad de North Conway. Su camino a casa debería haber sido una rutina, un tramo de apenas 1,5 millas a través de calles tranquilas y alrededores pintorescos. North Conway, conocida por sus montañas, pistas de esquí y rutas de senderismo, era una ciudad pacífica y la delincuencia era poco común. La desaparición de Abby parecía surrealista, como una pesadilla de la que nadie podía despertar. Las autoridades locales se movilizaron de inmediato y formaron equipos de búsqueda con la ayuda de voluntarios de la comunidad. Cada hora, la policía y los voluntarios revisaban los bosques, arroyos y estructuras abandonadas cercanas con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero. Pero las primeras 24 horas fueron infructuosas. Cada día que pasaba,
la ciudad se ponía más ansiosa. En los días posteriores a la desaparición de Abby, todo el pueblo sintió su ausencia. Los residentes de North Conway, que normalmente se sentían seguros en su pequeña comunidad, de repente se sintieron presa del miedo. La noticia de su desaparición se difundió rápidamente por los medios de comunicación locales y nacionales, y, en cuestión de días, el rostro de Abby apareció en todos los canales de noticias, folletos y tablones de anuncios. Los padres de North Conway comenzaron a mantener a sus hijos cerca, recelosos de la amenaza que parecía haberse llevado a la hija de su vecino. La policía trabajó incansablemente, estableciendo un centro de mando en la ciudad y coordinando búsquedas diarias. Ampliaron su radio de búsqueda desde la ruta de la escuela de Abby a las carreteras cercanas, considerando todos los escenarios posibles. El FBI pronto se unió a la investigación y trajo expertos en casos de secuestro. Revisaron los registros telefónicos de Abby, sus cuentas de redes sociales e incluso su vida escolar, pero nada parecía inusual. Abby no tenía antecedentes de fuga y era la típica adolescente con buenas notas y amigos cercanos. La intensidad de la investigación creció a medida que pasaban las semanas sin avances. Los investigadores interrogaron a compañeros de clase, vecinos e incluso a familiares de Xenia en busca de posibles pistas. Sin embargo, todos los caminos parecían terminar en un callejón sin salida. Con una total falta de pruebas o pistas, no pudieron determinar si se habían llevado a Abby, si había escapado o si había sucedido algo aún más oscuro. Mientras tanto, las silenciosas pero desgarradoras súplicas de Xenia en las estaciones de noticias locales tocaron la fibra sensible de la comunidad. A medida que se acercaban las vacaciones, habló de su deseo de que su hija regresara sana y salva y suplicó al público que presentara cualquier información. La desesperación de Xenia era palpable y su valentía se convirtió en una fuente de fortaleza para muchos en la comunidad. Los vecinos acudían con frecuencia a su casa para ofrecerle apoyo y los amigos de Abby se reunían regularmente en círculos de oración, cada uno con la esperanza de que algún día ella regresara. Los amigos de Abby quedaron profundamente afectados y lloraron mientras lidiaban con la conmoción y la confusión de su desaparición. Los estudiantes de Kennett High School usaron cintas moradas en su honor, con la esperanza de crear conciencia y mantener viva su memoria. Los miembros de la comunidad lanzaron la página de Facebook Bring Abby Home, donde se compartieron actualizaciones, mensajes de apoyo e información de búsqueda. La gente compartió consejos y teorías, pero ninguno arrojó pistas sólidas. Como ocurre con muchas desapariciones de alto perfil, la afluencia de pistas y rumores complicó la investigación. Se informaron varios avistamientos potenciales de Abby, pero todos resultaron ser falsos. Cada vez que se anunciaba una pista, las esperanzas de su familia se disparaban, pero se desvanecían cuando la pista no llegaba a ninguna parte. Las empresas locales organizaron eventos para recaudar fondos y ofrecieron recompensas por información, con contribuciones también de los pueblos circundantes. Pero nada parecía acercarlos a las respuestas. Sin pruebas concretas, empezaron a circular rumores descabellados. Algunos especularon que Abby había sido secuestrada por alguien que pasaba por la ciudad. Otros sugirieron que alguien de la comunidad podría haber estado involucrado. El miedo invadió cada conversación, mientras la gente del pueblo se preguntaba si algún depredador acechaba entre ellos. La ansiedad se extendió, dejando a los residentes de North Conway cautelosos y desconfiados. Muchos padres ya no permitían que sus hijos fueran solos a la escuela, e incluso los adultos jóvenes se sentían obligados a viajar en grupos. Casi un mes después de la desaparición de Abby, a mediados de noviembre, su madre Xenia recibió un parto inesperado. Un agente del FBI le entregó una carta escrita a mano por Abby.
Esta carta fue breve, pero suficiente para traer un rayo de esperanza. Las autoridades confirmaron que era de Abby, pero ocultaron sus detalles al público con la esperanza de que mantenerlos en secreto pudiera ayudar a evitar cualquier interrupción en la investigación. La carta planteaba una pregunta inquietante. Si Abby estaba viva y podía comunicarse, ¿por qué no la habían encontrado? El hecho de que hubiera escrito solo una carta dejó perplejos tanto a su familia como a los investigadores. Sugirió que Abby estaba viva, pero probablemente estaba detenida en algún lugar. El FBI, que había mantenido un sentido de cautela en sus declaraciones públicas, ahora intensificó sus esfuerzos de búsqueda, temiendo que cualquier paso en falso pudiera poner en peligro su seguridad. Para Xenia, la carta fue a la vez un consuelo y una pesadilla. Si bien es un alivio saber que su hija podría seguir viva, la posibilidad de que Abby estuviera retenida contra su voluntad añadió una capa adicional de horror. La comunidad también se encontró en una encrucijada. La realidad de un secuestrador en libertad aterrorizó a los residentes, y esta revelación convirtió a North Conway en una ciudad atormentada por la sospecha y el miedo. A pesar de la tensión, la familia de Abby y la comunidad continuaron sus esfuerzos para traerla a casa. Para North Conway, Abby no era solo una persona desaparecida, ella era un símbolo de la inocencia perdida, y su ausencia arrojó una larga y oscura sombra sobre la ciudad. Ciertamente, profundicemos en el misterio que rodea las cartas y los 9 meses desgarradores que soportaron la familia de Abby y la comunidad de North Conway. La carta de Abigail fue un enigma que el FBI, su familia y la comunidad intentaron desentrañar. En el breve mensaje, Abby había expresado algunos sentimientos simples. Mencionó que amaba a su familia, afirmación que, aunque reconfortante, dejó muchas preguntas. La carta no daba ninguna indicación de su ubicación exacta, la persona con la que estaba o si estaba detenida contra su voluntad. ¿Fue un grito de ayuda o un mensaje forzado bajo coacción? La nota solo profundizó el misterio que rodea su desaparición. En un intento por descifrar sus palabras, el FBI y las autoridades locales trataron la carta con la mayor precaución, examinando cada detalle en busca de pistas. Se consultó a especialistas en caligrafía para confirmar la autenticidad de la nota, y los equipos forenses analizaron el papel, la tinta y cualquier posible evidencia de ADN. Sin embargo, la carta en sí parecía haber sido manejada con cuidado y no ofrecía pistas forenses. A pesar del enigma que planteaba la carta, el FBI aconsejó a Xenia y a la familia Hernández que la mantuvieran en secreto y la compartieran solo con amigos cercanos y familiares. Temían que hacer pública la existencia de la carta pudiera alertar a quienes pudieran estar involucrados en el cautiverio de Abby. Los investigadores y psicólogos criminalistas debatieron si Abby podría haber recibido instrucciones de escribirla o si había logrado sacarla de contrabando por su propia voluntad. Desafortunadamente, nada de lo que dijo proporcionó respuestas sustanciales. Para la familia, la carta se convirtió al mismo tiempo en un rayo de esperanza y en un símbolo de una frustración insoportable. Sabían que Abby estaba viva, pero no tenían forma de localizarla. En las semanas siguientes, el FBI intensificó la vigilancia y reexaminó cualquier conexión en la vida de Abby que pudiera proporcionar una pista. Amigos, compañeros de clase, profesores e incluso colegas de Xenia se les pidió cualquier detalle, por trivial que fuera, con la esperanza de descubrir un vínculo con el remitente. A pesar de los rigurosos esfuerzos, no surgieron respuestas claras. En las semanas posteriores a la llegada de la carta, la familia de Abby se aferró a la posibilidad de recibir más comunicaciones. Pero a medida que noviembre se convirtió en diciembre y luego en el frío glacial del invierno, no llegaron nuevas cartas. Era como si Abby hubiera desaparecido de nuevo.
solo que esta vez con la inquietante certeza de que estaba en algún lugar ahí fuera, fuera de su alcance. A medida que llegó el invierno, North Conway cayó en un silencio tenso. La temporada festiva, típicamente llena de alegría navideña, resultó sombría. Las luces navideñas brillaban con una espeluznante melancolía mientras la gente del pueblo seguía con sus vidas, ensombrecida por una inquietud palpable. El recuerdo de Abby estaba en todas partes, en los pupitres vacíos de la escuela, en las oraciones de la iglesia y en las reuniones de la ciudad. Los residentes de North Conway portaron cintas moradas en homenaje silencioso, y las tiendas locales exhibieron carteles y recordatorios de Abby con la esperanza de mantener su rostro en la memoria de todos. Para Xenia, esos 9 meses fueron una pesadilla viviente. La anticipación del regreso de su hija se vio empañada por el temor constante de que pudiera perderse para siempre. Estaba atormentada por preguntas que no tenían respuesta. ¿Estaba Abby a salvo? ¿Estaba todavía viva? ¿Alguien le impedía acercarse de nuevo? La carta había brindado esperanza, pero el silencio que siguió la aplastó con fuerza inquebrantable. A medida que pasaban los meses, cada día se sentía más pesado para los amigos y compañeros de clase de Abby. El nuevo semestre comenzó sin ella, un recordatorio del implacable paso del tiempo. Su casillero, que quedó intacto, se convirtió en un santuario improvisado, adornado con notas de amigos y carteles que decían «Trae a Abby a casa». Los estudiantes usaron brazaletes morados en solidaridad y muchos de los amigos cercanos de Abby comenzaron a canalizar su dolor y frustración en campañas de concientización, participando en mítines, campañas en las redes sociales y eventos de recaudación de fondos comunitarios. Sin pruebas claras ni sospechosos, la investigación pasó factura también a la policía y al FBI. Continuaron llegando sugerencias de todo el país, cada una de las cuales generó un fugaz momento de esperanza, solo para terminar en decepción. Se examinaron minuciosamente todas las pistas, pero no surgió nada sustancial. El FBI incrementó su escrutinio de posibles sospechosos, examinando a personas dentro de un radio de 50 millas de North Conway. Pero finalmente todas las personas de interés fueron absueltas, lo que dejó a los investigadores nuevamente en el punto de partida. Los medios de comunicación también contribuyeron a la creciente tensión. Los medios de comunicación nacionales cubrieron la historia esporádicamente, destacando el misterio de la carta y la falta de avances en el caso. La intensa cobertura generó simpatía, pero también sospechas, mientras los detectives de sillón de todo el país comenzaron a especular desenfrenadamente. Algunos afirmaron que Abby se había escapado voluntariamente, mientras que otros sugirieron una conspiración dentro de la ciudad. Xenia y su familia se vieron atrapados entre la simpatía pública y las teorías sensacionalistas que a menudo parecían culpar a la propia Abby. Sin embargo, a pesar de todo, la comunidad permaneció unida en su determinación de traerla a casa. Mensualmente se llevaron a cabo vigilias, donde cientos de residentes se reunieron con velas, compartieron recuerdos de Abby y se comprometieron a mantener viva la esperanza. En cada vigilia, Xenia habló con amor inquebrantable por su hija, compartiendo historias sobre la bondad de Abby, su amor por los animales y sus sueños de convertirse en veterinaria. Sus palabras a menudo hacían llorar a los reunidos, un recordatorio del brillante futuro que les había sido arrebatado en un instante. A medida que se acercaba la primavera, la inquietante pregunta en la mente de todos seguía siendo: ¿dónde estaba Abby? Ahora parecía que podía estar en cualquier lugar. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de búsqueda, se les había escapado de las manos, un fantasma que rondaba el pueblo con su ausencia. Luego, el 20 de julio de 2014, 9 meses después de su desaparición, ocurrió un milagro. Abby regresó a casa.
Las autoridades la encontraron con vida en North Conway, donde caminó hasta la puerta de su madre. La conmoción y el alivio abrumaron a la familia Hernández y la noticia resonó en todo el pueblo. La supervivencia de Abby parecía nada menos que un milagro, considerando la duración de su cautiverio. La policía rápidamente llevó a Abby para interrogarla y trabajó cuidadosamente para reconstruir los acontecimientos de su secuestro. El relato de Abby sorprendió tanto a los investigadores como al público. Explicó que había sido secuestrada por un hombre llamado Nathaniel Kibbe, un extraño al que nunca había conocido antes de ese fatídico día. La tomó mientras caminaba a casa. La obligó a subir a su automóvil y la transportó a un remolque remoto donde la mantuvieron cautiva. Nathaniel Kibbe no era un criminal cualquiera. Conocido por su comportamiento errático y controlador, Kibbe se había preparado meticulosamente para esta abducción. Su remolque estaba fortificado, diseñado para impedir cualquier fuga y equipado con herramientas para imponer un control absoluto. Durante meses, Kibbe utilizó manipulación psicológica, amenazas y abusos para evitar que Abby intentara escapar. Más tarde, Abby describió estar aterrorizada por sus amenazas, convencida de que su familia sufriría si ella intentaba huir. Los antecedentes de Kibbe proporcionaron algunas pistas sobre sus retorcidos motivos. Era conocido por ser un hombre solitario, con un historial de delitos menores, pero pocos podrían haber imaginado la profundidad de su depravación. En el tribunal se reveló que Kibbe había sometido a Abby a vigilancia, control y amenazas constantes de violencia si desobedecía. Sin embargo, a pesar de sus intentos de infundir miedo, Abby mantuvo la esperanza de escapar algún día. A lo largo de su terrible experiencia, Abby demostró una resiliencia increíble. Si bien las manipulaciones de Kibbe estaban diseñadas para quebrantar su espíritu, Abby encontró formas de conservar su identidad y aferrarse a la esperanza. Mantuvo su mente alerta, conservando los recuerdos de su familia y su vida en North Conway, mientras esperaba una oportunidad para escapar. Su espíritu inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros, jugó un papel crucial en su supervivencia. Con el tiempo, la vigilancia de Kibbe decayó. Creía que había infundido suficiente miedo para mantener a Abby dócil y comenzó a relajar su estricto control. Al ver una oportunidad, Abby ideó un plan. Con cuidado en el momento oportuno y voluntad de sobrevivir, logró convencer a Kibbe de que la dejara irse, sabiendo que podría ser su única oportunidad de escapar. Tras su liberación, Abby proporcionó a las autoridades información crítica sobre la identidad de Kibbe y los detalles de su cautiverio. Esto llevó al rápido arresto de Kibbe, acusado de secuestro, agresión sexual y una letanía de otros delitos. Los procedimientos judiciales fueron agotadores, ya que Abby relató los horrores que había soportado. Sin embargo, su testimonio resultó invaluable y pintó un retrato escalofriante de su tiempo en cautiverio. La comunidad se unió a Abby y su familia, ofreciéndoles apoyo mientras comenzaban el largo viaje de curación. El caso también trajo un enfoque renovado en las investigaciones de personas desaparecidas y destacó las complejidades de la recuperación del trauma. Para Abby, la vida nunca volvería a ser lo que había sido, pero su resiliencia y coraje inspiraron a muchas otras personas que siguieron su historia. El caso de Abigail Hernández sigue siendo un testimonio del poder de la esperanza y la resiliencia frente a una adversidad inimaginable. Su capacidad para aferrarse a la esperanza y, en última instancia, sobrevivir fue una rara hazaña de fuerza. Su historia sirve como un recordatorio aleccionador de los horrores que acechan incluso en ciudades tranquilas y pacíficas y subraya la importancia de la vigilancia comunitaria. La vida de Abby, aunque cambió para siempre, continúa siendo un modelo de resiliencia.
se ha dedicado a crear conciencia sobre los casos de personas desaparecidas y el impacto del trauma en los sobrevivientes. La devoción de su familia y el apoyo de su comunidad proporcionaron una base de fortaleza que la ayudó a sanar, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede triunfar. La historia de Abigail Hernández es a la vez inquietante e inspiradora, e ilustra cuán rápido la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Su supervivencia nos recuerda la fuerza que reside en el espíritu humano, incluso frente al mal puro. Abby Hernández sobrevivió no solo por pura suerte, sino también por su indomable voluntad de perseverar. Su historia será recordada como una historia de esperanza, resiliencia y el vínculo inquebrantable de una comunidad que se negó a darse por vencida.